los que nos escuchan en Lado B. Hoy les traemos un tema bastante interesante que si ustedes han comprado algo o han utilizado algún servicio, ya conocen por lo menos el 50% de lo que vamos a hablar en este tema. Para el otro 50% les traemos a un experto en el tema que nos va a ampliar un poquitito más del Customer Experience. Él es Sergio Restrepo, quien es experto en marketing digital, profesor, consultor y además un alto directivo de distintas empresas acá en Costa Rica. ¿Hay algo más que nos querrás contar fuera de lo profesional de quién es Sergio? También soy papá de dos niños espectaculares, que me encanta pasar tiempo con ellos y, nada, y me apasiona lo que hago, que es hablar de Customer Experience y aplicarlo. Ah, súper bien. Y bueno, me imagino que de la experiencia de papá también llega y cambia un poquitito de, ya consumís otros servicios que tal vez como adultos ya habíamos olvidado. Pero para empezar ya en el tema un poquitito más de fondo, hablarnos primero de qué es el Customer Experience o esta experiencia de consumidor y cómo se vive esa experiencia o cómo la podemos ver. Bueno, excelente. Yo creo que la experiencia es todo, ¿no? Yo creo que cualquier persona está teniendo experiencias con cualquier marca que interactúa. Cuando hablo de marca no estoy hablando de la identidad visual, estoy hablando de todo. Cuando tú interactúas con una marca, interactúas con lo que alguien dice, lo que crees que es esa marca, entonces ahí juegan las expectativas, juegan las emociones, juegan lo que llamamos técnicamente puntos de contacto, como las páginas web o las oficinas, ¿cierto? Estamos en esta oficina de brandy espectacular, esto es un punto de contacto, pero también cuando alguien te contesta un teléfono, cuando alguien te envía un email, cuando alguien no te contesta un email, absolutamente todo es experiencia y absolutamente todo es marca. Y entonces, cuando lo conviertes digamos, en una forma de vida para la organización, entiendes que eso es lo que hay que trabajar integralmente. Súper. Y justo antes de empezar, yo te hablaba de esto que yo había leído, de que pues básicamente tener una experiencia con una marca, con una organización, con una institución, ha estado desde siempre. Desde la mismísima antigüedad, yo compro, Claro. adquiero algo, utilizo algo, va a existir. Pero es hasta más hacia estos años que se comienza ya a hablar propiamente, se comienza a teorizar y se comienza a poner en libros y se comienza a poner en vivencias lo que es el Customer Experience. Entonces, ¿qué podrías decir vos de que esa experiencia de que se hacía en la antigüedad todavía prevalece dentro del Customer Experience? Bueno, realmente experiencia siempre ha ocurrido, ¿no? Porque la experiencia no es algo que necesariamente las compañías pueden controlar, ¿no? Las compañías pueden diseñar para que las personas tengan cierta experiencia, pero al final del día la experiencia es lo que las personas se llevan. Entonces, independientemente que una organización tenga o no tenga una estrategia de experiencia de cliente, sus clientes se están llevando una experiencia. Entonces esto no es que sea nuevo o viejo, es que siempre ha ocurrido y hay líderes, sobre todo organizacionales y compañías que lo han hecho muy bien sin necesariamente ser metodológicos, y lo que hay detrás de eso es que son personas increíblemente empáticas y humanas, que gran parte del secreto de las grandes experiencias tiene que ver con el conocimiento y la obsesión en la humanidad, en entender muy bien a las personas. Okay. Y digamos, en Costa Rica, ¿cuándo se comienza a hablar propiamente o se comienza a trabajar más en mejorar en esa experiencia? Mira, yo creo que de la mano con tu pregunta anterior de cuándo empezó esto un poquito, pues al principio lo que se ha hablado o lo que tenía mucha más tracción era el marketing y, eh, y bueno, el marketing experiencial, por un lado, esa era gran parte de la conversación hace un tiempo. Y eso tiene que ver mucho con comunicación, con generación de demanda, pero la experiencia es integral, no es solo la generación de demanda o el dar a conocer, porque tú eventualmente tienes que cumplir con tienes que entregar lo que estás ofreciendo y tiene que haber un paralelo entre lo que la persona espera y lo que estás entregando, tienes que dar buen servicio, tu operación tiene que fluir y la tecnología tiene que estar ahí, entonces siempre va a ser un juego entre personas, tecnología y procesos, ¿no? Entonces, esa ha sido como la evolución. En Costa Rica, pues yo creo que esto se ha hablado, ¿no? Pero yo creo que es reciente donde hay un foco más grande en realidad poder crear experiencias que sean memorables intencionalmente.
¿cierto? No solo enfocadas en la parte de marketing, que es donde tradicionalmente se enfocó esto, ¿no? Yo creo que hoy en día la visión tiene que ser integral en el antes, durante y después. Los equipos tienen que entender de operaciones y tienen que entender de tecnología y de talento. Yo creo que esa es la diferencia que se está dando hoy en día. En industrias de la hospitalidad, como tal vez Costa Rica siempre ha sido un país bastante reconocido por turismo, eso ocurrió naturalmente. Y yo creo que por eso Costa Rica ha sido un lugar tan apetecido, porque la cultura de servicio en Costa Rica es muy buena. Si tú vas a otros países, no son tan reconocidos por el servicio. Entonces ahí es donde se empiezan también a dar confusiones, porque se entiende que experiencia es servicio también. Y experiencia es mucho más grande que servicio, como te expliqué, es todo. La calidad en el servicio es parte de la experiencia, sí, pero no lo es todo. Entonces, en el turismo hubo mucho enfoque hacia la calidad del servicio y sin entender todavía qué era la experiencia del cliente, pero aún fortaleciendo mucho ese componente, nos hizo famosos a nivel mundial. Ahora, si eso fuera estructurado y visto integralmente, hubiera sido mucho más potente. Y ahora, bueno, ahora que lo mencionabas y justo de la mano con lo de Costa Rica, estaba pensando en que la cultura, obviamente, de cada país y demás influye en esta experiencia o cómo se vive esta experiencia, porque el factor humano es determinante, ¿verdad? O sea, cómo las personas reaccionan y demás. Me surge tal vez el cuestionamiento porque hay países donde tal vez tienen una cultura muy distinta, como por ejemplo en Asia, y bueno, voy a hablar de experiencias que yo he vivido, por ejemplo en Corea del Sur, donde ahí más bien tienen esta noción de cuanto menos me atiendan, cuanto menos me hablen, cuanto más robotizado esté todo, se sienten mejor. O sea, para ellos es de verdad la experiencia que yo tuve es que ir a librerías, ir a cafeterías, es, bueno, la máquina es la que lo hace, la persona nada más entrega y ellos están muy cómodos con eso. Entonces, ¿qué elementos de la cultura costarricense sentís que son esos pluses que nos dan respecto a todo este tratamiento? De nuevo, o sea, ya viendo lo que estás intentando es como si Costa Rica fuera tal vez una empresa, ¿no? Y fuéramos a hablar y diseñar experiencia, cuáles serían esos elementos importantes. Y de nuevo lo que te digo es que es todo, ¿no? Entonces, sobre todo si estamos hablando, porque un país ya no se habla de experiencia de cliente necesariamente, sino se habla de experiencia del turista, experiencia del ciudadano. Entonces, si vamos por un lado, por ejemplo, la experiencia del ciudadano, ¿no? El tema de participación democrática, la forma en que participas en las votaciones o en las elecciones tiene que ver, ¿cierto? La forma en que puedes conocer de lo que está sucediendo con transparencia en el gobierno tiene que ver con experiencia, ¿no? Entonces, eso precisamente es lo que genera tanta también disconfort entre digamos, los ciudadanos, porque la experiencia del ciudadano en nuestros países latinoamericanos normalmente es muy mala, ¿cierto? Las calles, los pasos peatonales, la participación en el gobierno, los procesos a nivel de trámites y todo esto son terribles, ¿no? Entonces vas a países como Estonia. Para los que estén viendo el podcast, tal vez pueden buscarlo rápidamente en ChatGPT o en Estonia, donde es un modelo a seguir a nivel de procesos y de tecnología, donde todo está en blockchain, la transformación digital de un país se puede vivir. Es tan reconocido el modelo que incluso Estonia vende paquetes turísticos para que otros gobiernos vayan y conozcan cómo opera un país donde la fricción se ha eliminado. Entonces eso nada más como para contarte un poquito, si fuéramos a ver un país y analizarlo y construir experiencia al ciudadano. Muchas otras aristas, pero te doy unas pocas. Y si fuéramos a hablar del turismo, también sería verlo a nivel integral, ¿no? O sea, hoy en día, como te decía, la experiencia empieza mucho con las expectativas. Afuera hay muchísimas expectativas sobre Costa Rica. Podemos hablar de las obvias, ¿no? La naturaleza, la paz, que el mono llegue, ¿no? A la ventana, porque que el oso perezoso esté en el árbol, ¿cierto? Que la comida sea fresca, que los mares estén limpios y las playas limpias, ¿no? Hay muchísimas expectativas sobre eso, ¿no? Entonces, digamos, la forma de abordar esto es eventualmente también trabajar en conjunto para ir viendo cómo hacemos match
con lo que el ICT o las organizaciones y las agencias que hacen un gran trabajo promocionando al país logren vincular. De alguna medida, Costa Rica ha logrado cumplir algunas expectativas, pero desafortunadamente yo creo que de alguna forma estamos quedándonos cortos con la promesa que tenemos, ¿no? Y sobre todo con situaciones que se han vivido últimamente se va quedando corta la promesa. Entonces, eso es una parte clave que para mí estructuralmente es importante, es el entender la promesa de valor y la propuesta de valor, ¿cierto? Lo que es valioso realmente para ese cliente o ese turista y poder diseñar para eso, ¿no? Entender lo que es valioso va a tener muchas formas o muchas caras. Ahorita curiosamente estoy terminando uno de mis libros y he podido rastrear unas 10 formas de académicamente estructurar propuestas de valor, ¿no? Muchas veces la gente utiliza los jobs to be done del profesor Clayton Christensen, que toca el tema de lo funcional, lo social, ¿no? Y lo racional, ¿no? Entonces, eso sirve, pero hay muchas otras formas de entender cómo podemos crear experiencias memorables. Entonces, desde el punto de vista de un país, eso sería fabuloso, sería espectacular, pero desafortunadamente es muy amplio, ¿no? Hay que verlo por áreas mucho más manejables. Eso sería la forma correcta de abordarlo, aunque sería un tema apasionante. Sí, y justo también hilando por este tema, ahora que lo hablabas, de parte de esa promesa, esa experiencia, la importancia del factor humano, de que esa promesa se cumpla de cara hacia los clientes o consumidores que tenga una marca, creo que no, y parte de lo que hablamos también ahorita con las preguntas, ¿cómo zarandea la pandemia la experiencia que se está viviendo a nivel mundial? O sea, ¿cómo qué elementos sentís que llegó a mover la experiencia para o tanto en otros países, que bueno que es parte de lo que también estudias y teorizas también, y como para Costa Rica? ¿Qué sentís que cambió? Excelente pregunta. Entonces, yo creo que hay algo que en muchos estudios sale y es muy claro hoy en día. Después de la pandemia, las personas están buscando mucho más la ecuación de valor. De nuevo, cayendo en qué es valioso, eso siempre va a ser un interrogante, pero precisamente por eso las organizaciones tienen que estar muy conectadas ¿cierto? Con sus clientes ideales para entender realmente qué es valioso, porque ahí es donde está el valor. Y después hay muchas metodologías, como te comentaba, para poder estructurar esas propuestas de valor, ¿no? Y poder realmente generar experiencias memorables. Porque el tema en esto es que siempre la gente se va a llevar una experiencia, pero lo que estamos buscando es realmente generar un impacto a nivel de la memorabilidad. Entonces, la gente se puede llevar una experiencia tremendamente negativa y eso no es lo que queremos. Queremos que se lleve una experiencia tremendamente positiva y que eventualmente se olviden, ojalá en mucho más tiempo, ¿cierto? Que no salgan de la puerta y ya se les olvidó. Entonces, por ejemplo, en esos modelos, hay unos modelos que ayudan a que los equipos puedan diseñar, ¿cierto? O sentarse a pensar en base a modelos estructurados. Por ejemplo, hay uno de un profesor japonés que se llama Kano, el modelo obviamente se llama el modelo Kano, que tiene 3 curvas. Una primera curva hacia abajo, ¿cierto? Es una curva donde se habla de factores higiénicos o factores esenciales, y son factores que eventualmente trabajan mucho hacia la fricción básica. Te doy un ejemplo: si un avión, tú compras un tiquete de avión y el avión dice que va a salir a las 8:10 de la noche, ¿cuál es tu expectativa? Que salga a las 8:10, ¿cierto? Sencillo, ¿no? ¿Qué pasa si sale a las 8:10? Pues, y me doy por satisfecha. ¿Cierto? A nivel de satisfacción no hay mucha, ¿cierto? No es exponencial, que es lo que estamos hablando, no te genera una memoria tremendamente memorable, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa primera curva, que es esa curva higiénica, es muy difícil. Es muy difícil porque es lo que asegura que estemos entregando realmente lo que estamos prometiendo, ¿cierto? Pero para que un avión salga a las 8:10,
imagínate todo lo que tiene que suceder, no es fácil, ¿no? El piloto tiene que estar descansado, toda la tripulación, la gasolina, Y los factores el que no controlan, parqueo, lo que digamos. no Sí. controlas, el clima, muchísimas cosas. Pero si sale a las 8:10, tú misma lo dijiste, muy bien, usted me había dicho. Pero si no sale a las 8:10, sino a las 10 de la noche, ¿qué pasa? Genera molestia. Ahora sí, es exponencial la molestia hacia abajo. Entonces, lo primero es trabajar muy bien en esa curva y asegurarte que tus equipos estén en operaciones, con tecnología, con factor humano, trabajando mucho en esa área. Y después, obviamente, vas a poder hacer eso un poquito mejor, ¿cierto? Entonces ya no solo entras a las 8:10, sino cuando vas entrando la gente te dice, vea, le hicimos un pequeño upgrade aquí a una silla más cómoda, o aquí tiene ¿cierto? un snack, ¿cierto? Puedes hacer eso un poquito mejor. Y cuando llegas a eso ya eventualmente puedes trabajar en otra curva donde se dan las memorias exponenciales, y esas son las curvas que llamamos de deleite, donde haces cosas inesperadas. Y como son inesperadas, nadie las espera, no hay expectativa de salir a una hora y nadie te las va a reclamar, pero si las logras ejecutar muy bien, logras generar memorias muy bonitas, ¿no? Entonces, yo doy un ejemplo de Emirates o de la aerolínea Emirates, donde pasa una azafata y ve una familia y con una camarita Polaroid te toma una fotito a tu familia y te la entrega. La familia no se esperaba eso, pero ese recuerdo queda por siempre, ¿no? Y con esos modelos, eso es uno, pero por eso te quiero ilustrar que a nivel académico, sobre todo, como tú decías, yo soy profesor y tengo esa parte en la academia, hay personas, hay pensadores que han trabajado mucho para darnos investigación, darnos herramientas para poder tecnificar mucho este mundo y crear experiencias realmente memorables, y que viven mucho en el mundo irracional, curiosamente, no es en el mundo racional. Entonces es tremendamente un mundo muy interesante para trabajar. Sí, justo como hablabas ahorita tal vez es muy tangible verlo ahorita en un avión que no salió a la hora que yo esperaba, entonces cambia, pero los factores que no influyen en esto, y justo eso fue la pandemia, o sea, fue un factor que no pudo controlar nadie, y todas las marcas, todas las empresas, todos los países tuvieron que adaptarse para cumplir con ciertas expectativas, digámoslo así. Bueno, aquí en Costa Rica fue un boom del delivery porque no se podía salir, ¿verdad? Entonces teníamos que resolver las cosas que usualmente la gente disfruta ir al súper. Bueno, la gente soy yo, que disfruto ir al súper a ver ahí pasillo por pasillo. Ya no podía hacerlo, o no podía hacerlo con el mismo tiempo. A mí me tocó hacer una fila de 1 hora y media para entrar al súper y que me dijeran, entre ya. Y iba rápido como a buscar las cosas, Sí. a pasar a hacerlas ahora en una aplicación, donde ya no lo tocas, ya no lo sentís, pero sabes que te ahorras tiempo, te ahorras muchas cosas, y ese Sí, proceso de compra sí, de lo que hemos madura. visto es mucho digamos, de esas experiencias digitales del e-commerce. Subió muchísimo durante la pandemia y eventualmente ha bajado un poco, ¿no? En Latinoamérica seguimos investigando mucho online y caminando offline, ¿cierto? A los lugares a comprar un poquito, aunque muchas compañías sí fueron muy líderes en optimizar y continuar optimizando sus experiencias online, pero el punto ahí es que después de la pandemia lo que sí tenemos es un cliente con mucha más expectativa hacia el tema de valor, ¿cierto? Esperan eh, precios más bajos y tener mucho más valor por lo que pagan, ¿no? Y espero que se entienda ahí la diferencia, ¿no? Sí, totalmente. Y digamos, hablando de ya propiamente de industrias y demás, ¿cuáles industrias decís vos que son las que ya están muy evolucionadas en el tema de Customer Experience? Bueno, hay industrias que lo tienen nativamente, ¿cierto? La industria de la hospitalidad, como te digo, todo lo que son, por ejemplo, restaurantes. El modelo, uno de los modelos número uno es Disney, claro, con su modelo de Customer Experience, con las 5 llaves de Disney y todo esto, ¿no? Que es muy replicable a muchos tipos de industrias, ¿cierto? En la hospitalidad también tenemos los casos icónicos como el Ritz-Carlton con su modelo del Gold Standard, así lo llaman. Somos damas y caballeros sirviendo damas y caballeros. Entonces la industria de la hospitalidad nos ha enseñado muchísimo en ese sentido, ¿no?
El gran reto es traerlos a negocios que son tal vez un poco más tradicionales, ¿no? Entonces hablábamos tal vez de, por ejemplo, un bufete de abogados, ¿no? Y cosas que parecerían más transaccionales. Ahí hay grandes oportunidades. Entonces los líderes de pensamiento en CX que hoy en día están tal vez en agencias o en consultoras o en firmas independientes pueden empezar a disolver eso con metodología. Yo creo que cualquiera se puede identificar que uno no va a un bufete a nivel empático a buscar un documento, un contrato o a ganar un caso. Nadie, o sea, lo que uno va es tal vez buscando empatía, uno va buscando entendimiento, uno va buscando muchas cosas que podríamos hablar a nivel humano, ¿no? Entonces, una de esas grandes herramientas es los mapas de empatía, ¿no? Donde podemos profundizar en qué piensan las personas, qué están haciendo, qué dicen, qué están ¿cierto? Sintiendo también. Entonces, eso te permite poder diseñar experiencias totalmente diferentes a lo transaccional, ¿no? Yo, por ejemplo, soy director en uno de los hospitales más reconocidos de Latinoamérica y estamos transformando muchísimo lo que es experiencia de paciente, ¿no? A nivel de experiencia de paciente, en la industria de la salud la dividimos en PREMS, ¿cierto? Que son las expectativas, ¿cierto? De un cliente, ¿cierto? Que haya doctores, que las cosas estén limpias y todo eso, y realmente haciéndolo memorable y con muchos puntos de contacto divertidos, espontáneos, calurosos, y también con los PROMs, los Patient Related Outcomes. Entonces ahí ves que hay técnica en esto. Los Patient Related Outcomes tienen que ver con tener los mejores doctores, los mejores equipos tecnológicos, ¿cierto? Las mejores instalaciones para que los procesos que tienes que, ¿cierto? Las cirugías, todo eso, salga lo mejor posible, ¿cierto? Porque no haces nada entregando peluches en los corredores, ¿cierto? O teniendo psicólogos caminando los corredores para ofrecer momentos de empatía si tu cirugía no sale bien. ¿Cierto? Entonces tienes que realmente poder ser contundente a través de todos los puntos de contacto y a través de lo que es realmente valioso para tu paciente, ¿no? Entonces, todas las industrias están sujetas a poder ofrecer momentos bien diseñados. Entonces, todo va a tener una escala. Tienes que encontrar el punto correcto de experiencia que quieres diseñar para la marca. No puedes simplemente copiar. Porque mucha gente copia y es muy contenta copiando, pero yo, ¿cierto? Como facilitador un poquito de estos temas de Customer Experience, lo que los invito es a diseñar para sus clientes. Mientras entiendan muy bien a sus clientes, van a poder diseñar para ellos. Y el experto es él, o sea, él es el experto en esa área, lo que tiene que aprender es... Claro, hay una historia divertida de una persona que conocí, yo estoy trabajando con el Ritz-Carlton en el diseño de un programa para INCAE y me contaban de un muchacho que estaba ahí, que el primer error, ¿cierto? Que él estaba en hotelería y él había pasado de un JW Marriott, ¿cierto? Trabaja en un JW Marriott, que también son lujosos, a trabajar en un Holiday Inn Express, ¿cierto? Entonces pero tomó el puesto gerencial, ¿no? Entonces de las primeras cosas, como había aprendido mucho de Customer, que había que deleitar, ¿te acuerdas? La última curva, había que deleitar. Lo primero que hizo fue en un Holiday Inn Express en el lobby comprar un montón de flores súper lujosas, como hacen normalmente en los Ritz o en los hoteles de lujo, ¿cierto? Pero esa no es la experiencia que busca alguien en un Holiday Inn Express, ¿no? Tal vez ni la perciba como... Exacto, no hace match con lo que espera, ¿no? Con esto, ¿no? Entonces es eso, ¿no? No se trata de copiar o de replicar lo que ya has hecho en otras organizaciones, se trata de rediseñar basado en el cliente que estás conociendo, ¿no? Totalmente. Vamos ahora a hacer un cambiecito en el bloque, vamos a dar un poco esa parte más académica, teórica, definiciones y experiencias, hablar un poquitito más temas más debatibles, una conversación como un poquito más plena, llamémoslo así, donde vamos a conocer un poquito más a serio y un poquitito más de cómo se vive ese CX que llamamos. Entonces,
Ya en este bloque vamos a conversar un poquitito más, ya hemos venido conversando, ¿verdad? No es el secreto, pero aquí es como conocer un poquitito más, como más tus posturas sobre ciertos temas relacionados a esto. Primero, de todas esas facetas que nos has contado, porque más ahora hablaste un poquitito más del rol que jugás dentro de algunas empresas. Entonces, experto en marketing digital, profesor, consultor y además directivo de diferentes empresas, ¿cuál disfrutas más? ¿Cuál es más emocionante para Sergio? Pues yo creo que es la continua evolución, ¿no? Yo creo que es estar continuamente entendiendo y aprendiendo. Yo, digamos, como tú dices, experto en marketing digital, pues no, lejos de experto, yo creo que me apasiona, estoy constantemente aprendiendo y ya en realidad marketing para mí es, como te decía, una parte de experiencia. Hoy en día mi gran pasión y donde investigo bastante y donde quiero dedicar unos buenos años es a continuar profundizando en experiencia de cliente y que involucra obviamente el marketing, la parte comercial, la parte de servicio al cliente, la parte de operaciones, la parte de tecnología. Entonces hoy en día en mi rol como director en algunas organizaciones está en como poder entender esto, ¿no? Cómo los diferentes equipos que están trabajando entre ellos, poder eliminar lo que llamamos técnicamente silos, pero son esas divisiones que existen entre los departamentos para realmente poder eliminar fricciones y que esa eliminación de fricciones beneficie al cliente y que todo pueda realmente empezar a construirse un poquito mejor y eventualmente a deleitar para crear experiencias realmente memorables, ¿no? Y como académico, porque el rol de la academia, bueno, yo siento que muchas carreras a lo largo de la vida empezaron como algo tal vez muy empírico, que posteriormente se volvió algo más académico y es donde ya comienza a dársele forma a un bebé para que ya decir, bueno, tenés esto, ya sabes esto, ve al mundo con eso. El CX, a como está ahorita y a como lo es ahorita en Costa Rica principalmente, se enseña, se tiene que enseñar o se trae esa noción de dar esa experiencia. Interesante, o sea, yo creo que hay gente que es naturalmente orientada a dar muy buena experiencia, a diseñar muy buenas experiencias, tienen una empatía innata, entonces lo hacen. ¿Cierto? Está un caso famoso en Latinoamérica, Andrés Carne de Res, uno de los restaurantes, bares, no sé ni cómo llamarlo, más famosos de la región, donde Andrés Jaramiño diseñó una experiencia totalmente irracional y exitosísimo, ¿no? Con eso, replicable, hoy existen varios Andrés Carne de Res, ¿cierto? Pero no creo que lo haya hecho desde la academia, ¿cierto? Lo hizo con un instinto tremendo y hay gente que es muy buena para esto, ¿no? Pero cuando ya, digamos, yo en mi proceso de doctorado y en mi proceso de ser profesor me he encontrado en disyuntivas varias veces. Una de esas es con el tema de las investigaciones académicas, donde hay gente que ha dedicado 4.000, 7.000 horas a investigar temas muy precisos. Entonces, esos temas muy precisos son los que nos han llevado como humanidad a progresar, pero son densos, son muy teóricos, son muy complejos. Entonces, tal vez en mi juventud chocaba mucho con eso y eventualmente en mi proceso de doctorado, ¿cierto? Empecé, ¿cierto? Como en Neo, en el Matrix, y ya en un momento llegas y empiezas a entender lo que hay detrás de esto, la forma de escribir esos artículos, esos papers, las fuentes que hay detrás de eso, cómo existe la colaboración entre investigadores y empiezas a encontrar tremendo valor en eso. Entonces, no dudo que haya gente orgánicamente muy buena para esto, pero en la academia hay unas herramientas que lo que nos hacen es acelerarnos muchísimo, ¿cierto? A entender muy bien cómo existen y cómo se diseñan las cosas. Con Juani tuvimos la oportunidad de ir a Disney, ¿cierto? En uno de los cursos que yo diseñé para ver el caso de Disney. Entonces, durante el curso vemos la teoría de un académico premio Nobel de Economía que se llama Daniel Kahneman. Dentro de muchas cosas, Daniel Kahneman encontró que las personas se llevan los picos emocionales de la relación. Entonces él dijo, sí, y también el pico final es el más importante. Entonces, cuando vamos a Disney a las 10 de la noche, todos los días aparece el show de luces,
¿cierto? El musical, no sé si ha sido, pero eso es metodología aplicada, sistemática, no es hecho porque se le ocurrió a alguien, ay, qué bonito, hagamos esto, no es técnico. Entonces, la gente se le borra tal vez en ese momento, en el cerebro irracional, ¿cierto? Que es muy emocional, se le borra todo lo malo que pasó en el día y se llevan ese pico emocional. Metodología. No dudo que alguien pueda hacer cosas así porque se le ocurren ideas, pero si tú lo haces como está Daniel Kahneman, hay muchos otros, y tú vas aplicando y puedes mezclar todas estas metodologías, tienes un chance más grande de construir experiencias con precisión. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Al final, que estas cosas sean repetibles y que como profesionales pues, podamos instruirnos y apalancarnos sobre los hombros de gigantes que han investigado toda su vida algunas cosas y que nos sirven para poder aplicarlas. Sí, qué curioso. Ahora, pues que está viendo la siguiente pregunta, justo es, ¿cuál fue la última experiencia que como cliente te emocionó, verdad? Y yo estaba pensando en las mías también, de paso, y yo debo decir que tal vez últimamente de las que más, no solo como ir a algún lugar y tener alguna experiencia, es con Duolingo, la aplicación, porque a mí realmente me resulta fascinante cómo me puede convencer el método de presión que tiene ese pájaro, porque es como, digamos, yo estoy aprendiendo otro idioma, ¿verdad? Entonces, si no practico diariamente, pues muy fácil se puede olvidar más a estas edades. Entonces me hace muy, o sea, me hace gracioso, pero se lo reconozco que es parte de lo que me tiene enganchada con el tema, es que él me esté recordando. Cada cierto tiempo me pasa diciendo, hey, no he practicado, yo veo que la aplicación cambia. O sea, si ya pasaron, yo voy a acercarme a las 24 horas desde que no abrí la aplicación, Duolingo se enoja y está rojo y está así, está haciéndome como participa. Entonces, se me hace mucha gracia y la verdad, a pesar de ser una aplicación de la que recibo pues ese conocimiento a pasitos, que es la práctica, la verdad sí me genera una linda experiencia porque además ya en esta era digital, este 2025, ya usamos muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Entonces ya uno sabe que Netflix te da esa experiencia, que me sectoriza y me da, y ya como viste eso te va a gustar esto, no sé qué. Spotify también me da esto y me dice esto, pero hasta un Duolingo, que es para aprender un idioma que representa un esfuerzo de mi parte también muy grande, no es solo para despejarme, tengo que tener un compromiso con la aplicación, encuentran una manera como muy dinámica y divertida de hacerlo. Pero a vos, ¿cuál fue la última experiencia que tuviste así con una aplicación, con un servicio, con un producto que te emocionara? Yo soy un mal ejemplo porque yo estoy constantemente Aprendiendo. evaluando todo. O sea, de hecho a mis estudiantes yo les digo que la perspectiva de cualquier cosa ahora que vivan a nivel comercial, todo va a ser vista con unos ojos tremendamente diferentes, ¿no? Entonces, tengo ejemplos buenos, malos, regulares, de todo tipo, ¿no? Pero a mí lo que me encanta sobre todo es los ejemplos donde todo está muy contenido por la escala, y me cuestiono siempre es cómo puede uno llevar esto a niveles grandes, ¿no? Y que se repita ese tipo de experiencias, ¿cierto? Te doy un ejemplo. Yo tengo un carrito viejo, ¿cierto? Que llevo trabajando en él muchos años, ¿no? Entonces, y es un Toyota 86, un Land Cruiser de estos 86, me encanta, me da todos los problemas del mundo, pero me apasiona. Y en el taller donde me ayudan, conocen lo especial que es ese carro, no solo por mí, sino porque es un carro que es de mi hija en realidad, ¿no? Ella que se llama Daisy, ¿no? Se llama Daisy, es todo un personaje en la familia, ¿cierto? Entonces, el taller conoce lo especial que es en mi casa, es Daisy. Daisy tenía un problema en el sunroof que se nos metía el agua e intentamos por todos los medios taparlo, o sea, se seguía el agua y un día decidimos ya taparlo, pero fue toda una crisis porque el sunroof pues, era divertido, ¿no? Pero entonces en ese proceso el taller y este equipo de personas, y te digo, que esto no se ve, habían establecido una relación con mi hija y todo. Entonces mi hija quería hablar y preguntar, mi hija tiene 7 años, y preguntar cómo estaba Daisy, cómo iba el proceso. Y obviamente íbamos en speaker y yo iba escuchando. Y ese señor que se llama José, que me atiende,
le dio una explicación, ¿cierto? Bajó al nivel de un niño de 7 años prácticamente y le explicó, ¿no? Todo, ¿cierto? Que había que pintar y había que arreglar, ¿cierto? Para que Daisy estuviera elegante, ¿cierto? Y para que cuando ella estuviera grande pudiera manejarla orgullo. Y yo dije, pucha, qué increíble, ¿no? Eso no fue entrenado, eso no fue por capacitaciones en el INCAE, eso es empatía pura. ¿Cierto? Entonces, ese es el tipo de cosas que uno dice, cómo a nivel de contratación y construcción de equipos, cómo logras identificar gente que tenga ese factor humano. Y yo creo que en Latinoamérica tenemos muchísima gente de esa y por eso tenemos tanto éxito a nivel de temas de hospitalidad. Pero esos son los tipos de experiencias que a mí me encanta vivir, ¿no? Porque podríamos hablar de Starbucks o podríamos hablar de Disney, pero son esas experiencias en lugares totalmente pequeños, Inesperados hogareños, ¿cierto? Que te enseñan la calidez humana, te dan esperanza otra vez en la gente, dices, wow, qué bonito, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué construye eso? Lealtad. Yo no me voy a ir a otro taller. Sé que puede haber talleres muy buenos, pero ellos son mis amigos, ellos me conocen, me cuidan, me hablan claro, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso para las empresas es ¿cómo se llama en inglés o en el, ¿cómo se llama? El, ¿cierto? El cáliz el santo grial, el santo grial. Lograr alcanzar eso, lograr... Ese nivel de compromiso. Exacto, lograr que la gente sea leal contigo. En una época, ¿cierto?, en donde saltar de una marca a otra es cuestión de un segundo, ¿no? Sí, o sea, donde haces una búsqueda o le preguntas a ChatGPT cuál es mejor, ya sale otra opción. Entonces, si logras como organización trascender a nivel de experiencias, lo que realmente estás logrando es construir tu maquinaria o tu sistema de lealtad. Entonces, muchas compañías siguen creando como aplicaciones de lealtad o de puntos, y esa no es la forma de construir lealtad. Lealtad se construye en todo el viaje del cliente con empatía y construyendo experiencia. Y cuando las organizaciones entiendan que esa es la maquinaria de lealtad, va a cambiar mucho también. Sabes que me acaba de surgir. Y ahora que hablabas de hospitales y como estos lugares donde uno tal vez no se espera que vaya a tener la mejor experiencia, como yo te contaba al inicio de una cosa es irme por el precio y otra ir por el servicio, qué curioso debe ser hablar tal vez con una persona que trabaja en una funeraria. Claro. Porque qué difícil... O sea, es necesario, es mandatorio, es obligatorio ser empático con la persona que está adquiriendo tus servicios, porque acá, primero los que están planificando, ¿verdad? Porque planificar algo por lo que todos vamos a pasar, pero es sumamente trágico llegar hasta ahí, y luego cuando pasan imprevistos o cuando ya sucede lo inevitable, se te muere un papá, se te muere una mamá, se te muere un ser querido, trabajar en esa empatía, y a veces con el que te toca hablar tal vez no es la persona más encargada del tema. De hecho, lo que te hablaba de esta certificación nos decían, y la base de los empleados, todos tienen que estar alineados con el servicio que hay que dar, porque ¿qué pasa si yo llamo y me contesta, no sé, la muchacha que está de guardia a las 2 de la mañana porque a esa hora pasó un suceso imprevisto? Entonces, esa muchacha tiene que estar tan alineada y tan dispuesta, porque no está tratando con una persona que no solo quiere o llega a buscar un servicio que desea, es que le toca y además está con el corazón roto, despedazado posiblemente. Entonces, ¿cómo mantengo yo a esa persona sin que sienta que le estoy extrayendo, nada más le estoy dando por vender, sino darle una experiencia? Exacto, entonces ahí volvemos donde tienes que tecnificar un poquito esto, tienes que asegurarte que la gente tenga, no simplemente contratar gente muy buena, sino darle herramientas, capacitación, ¿cierto? Tienes que tener tu forma de ver experiencia, tu forma de hablar, etcétera. Por ejemplo, hay casos como el de Zappos.com, que fue de las primeras organizaciones en eliminar los scripts de los contact centers, dándole un empoderamiento completo a esos agentes para que pudieran hablar de cualquier tema con la gente que llamaba. Entonces, esa fue su forma, cambió totalmente la forma de ver las cosas a nivel de la industria, pero no necesariamente eso vale para todo el mundo, pero es su forma de verlo. Es de verlo, totalmente. Entonces, claro, una funeraria, totalmente de acuerdo contigo, un reto y todo esto, pero estoy seguro que se puede hacer y se puede hacer de forma espectacular y memorable. Sí, totalmente. ¿Cierto? Donde la gente te recomiende,
¿cierto? En donde la gente esté clara que... Ya solo el hecho de decir, la próxima persona que se me muera, yo vengo aquí, ya es Sí. trascender, ¿verdad? Sí. Ya es... Pero sí, ese es el tipo de vinculación que uno quiere. Ahorita vamos a pasar a una ronda de preguntas rápidas, que es como ese flash round, donde tal vez no nos extendemos tanto, es más como lo que se te ocurra en el momento, o tu postura hacia esas preguntas. Y aquí entonces vamos a empezar. Listo, preparadísimo. ¿Vale? ¿Hacia dónde va el CX con el ritmo de vida actual? El CX va hacia más empatía y mejores resultados. Va a ser como el campo de batalla donde las compañías van a querer realmente dar experiencias memorables y luchar por diferenciarse en ese punto. ¿Es el CX un lujo para las empresas? No, acuérdate que la experiencia la gente se la está llevando sí o no, tengan estrategia. Está en los líderes entender que es mejor tal vez diseñar para que ojalá la gente se lleve una experiencia positiva y memorable, aunque no pase el 100% de las veces, pero está mejor como líder posicionarse del lado de una estrategia bien documentada de lo que queremos realmente hacer a nivel de CX y no improvisar. ¿Cuál era el sueño de Sergio cuando era niño? Yo siempre soñé con ser emprendedor, siempre soñé con mis hijos, eso es lindo, ya siempre soñé con ser papá de 3 hijos y tengo 2, entonces soy muy feliz, ¿cierto? Y me gusta lo que hago y yo creo que uno genuinamente de pequeño no sabe lo importante que es encontrar algo donde uno genuinamente esté feliz haciéndolo. Puedes trabajar a veces horas y horas y se pasa el tiempo, pero no hay burnout, la pasas No muy se bien. siente tanto. Ajá. Y eso era, yo creo que sencillamente es eso, estar cerca de mi familia. No necesariamente estoy cerca físicamente porque vivo en Costa Rica, ellos viven en Medellín, pero a nivel de familia hablamos todos los días, hablamos 2 o 3 veces al día. Emocionalmente, mis papás son mis mejores amigos, mis hijos son mis mejores amigos, somos un equipo lindísimo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que me hace muy feliz y yo creo que siempre quise eso, ¿no? Bueno, parte del sueño cumplido, muy bien. Sí. ¿Quién es tu referente a nivel de CX? Mi referente yo creo que hay muchos, hay muchos. O sea, acuérdate que por mi trasfondo académico tengo muchos ángulos ahí, pero yo viví en Nueva York más o menos como del 2014 al 2020, es decir, más o menos. Y había un restaurante que, cierto, queda más o menos entre la 10 y la 11 de Madison Park. ¿Cierto? El restaurante, creo que es Eleven Madison Park, que en ese momento el propietario era Will Guedara, ¿cierto? En ese momento que yo vivía en Nueva York, ese restaurante logró ser el número 1 del mundo. De la lista de los 50 restaurantes más reconocidos del planeta, eso llegó a ser el número 1, ¿no? Entonces, pues eventualmente, hoy en día Will Guedara tiene libros y da charlas y todo eso, y ahorita te cuento una anécdota interesante, pero en esa época hubo una conferencia de Will donde él hablaba de cómo se había convertido ese restaurante en el mejor restaurante del mundo, ¿no? Entonces, él estaba parado como gerente en un restaurante muy lindo, ¿cierto? Aquí tenemos Capital Grill, muy parecido, ¿cierto? Un bistró con sus mesas impecables, pero ¿no? Otro restaurante que incluso en años anteriores no había ni llegado a ningún punto en la lista de los 50 restaurantes, simplemente un buen restaurante. Pero lo que pasa ahí es que él está ahí en el restaurante parado en una mesa, parado cerca de una mesa y escucha a esa mesa conversar. Esto lo puedes leer en su libro. Y él escucha que esos foodies de esa mesa, ¿cierto? Los foodies son esta gente que viaja por el mundo comiendo en los mejores lugares y haciendo reviews y blogs y videoblogs y todo esto. Y él los está escuchando hablar y ellos dicen, pucha, en Nueva York hay restaurantes buenísimos, ¿no? Entonces está Per Se, Momofuku, ¿cierto? Hay restaurantes buenísimos y lo que dicen en la mesa es, pero nos faltó el perrito caliente de las esquinas, ¿no? De estos Nathans, no sé si nos faltó los perritos calientes. Entonces se ríen y todo esto, pues él escucha eso
y manda a la gente a comprar los perritos calientes y ¿cierto? Y todo el problema con el chef y todo esto, pero un restaurante de lujo y eventualmente logran servir los perritos calientes y esa gente se volvió loca, ¿cierto? Y entonces, eventualmente, en ese momento él entiende lo irracional que somos, ¿cierto? De esta gente, pues, hubieran podido pedir champán, caviar, todas estas cosas fancy que Sí, conocen. estando en ese Nunca hubiera contexto. generado ese tipo de experiencia, ¿cierto? Pero esos perritos calientes eran muy relevantes en ese momento, ¿no? Un momento tremendamente emocional. Entonces, digamos, ese librito de Will Guedara me inspiró muchísimo también a investigar mucho sobre el cómo se diseñan experiencias irracionales, ¿cierto? Donde la gente realmente se lleva un golpe emocional grande. Entonces, él es uno de los referentes. Entonces, curiosamente, este fin de semana, el domingo, y Will Guedara llega a Costa Rica. Yo el lunes tengo que dar una conferencia en el FIDES, que es el evento más grande de aseguradoras a nivel mundial, que este año, por la buena reputación de Costa Rica, es en Costa Rica. Y comparto escenario con él, entonces está buenísimo. Entonces es una buena historia, les recomiendo el librito, ¿cierto? Se llama Unreasonable Hospitality o Hospitalidad Irracional, ¿no? Ojo con el título porque hospitalidad es diferente a experiencia. La hospitalidad incluso es un grado más arriba de lo que es experiencia, ¿no? Entonces un grado más abajo sería servicio. Pero esa es una historia ahí de una persona que ha influido muchísimo, obviamente, todas las enseñanzas de Walt Disney o de Urs, el de Ritz-Carlton o de Jeff Bezos o del mismo Steve Jobs, porque los casos o del fundador de Zappos, ¿cierto? Tony Hsieh, con Delivering Happiness, todos ellos llevan enseñanzas buenísimas, ¿no? Entonces, definitivamente hay mucho que aprender y es un tema tremendamente interesante. Entonces, recomendadísimo para los que se quieran apasionar, tal vez están aburridos un poquito del marketing y dicen, aquí tal vez hay otro ángulo, ¿no? Pues yo creo que con esa contestaste la siguiente porque te iba a preguntar como cuál de todos estos modelos, el de Amazon, el de Disney, todos estos hubieras elegido, pero al final cada uno, primero el contexto en el que se desenvolvió cada uno, pues influye en parte de su experiencia, pero todos aportan algo dentro de esa receta y en una industria distinta. Entonces, para ir cerrando y como una reflexión final, es más del Sergio académico, el Sergio consultor, el Sergio directivo, le va a hablar a esos montón de Sergios emprendedores que estaban antes. Para todas esas empresas que ahorita no tienen una experiencia definida, ¿por dónde les recomendás empezar? Yo creo que el tema está con la obsesión por el cliente, ¿cierto? Yo creo que eso es un tema muy fácil, ¿cierto? De cualquier empresa que ya tiene clientes o que está pensando en salir al mercado, ese es el punto de partida. No hay que pensar en tecnología, no hay que pensar en procesos inicialmente, hay que pensar en, ok, ¿quién es mi cliente ¿cierto? ¿A quién quiero llegar? Y eso desemboca un montón de situaciones a nivel de la continuidad del proceso que es muy bonito. Pero ese es el punto, es sentarse realmente con datos. Hoy en día hay muchísimas fuentes de datos, está la misma inteligencia artificial que te puede dar lo que llamamos buyer personas sintéticos con inteligencia que ya tiene alimentada, no tienes ni que proporcionarla tú y te empiezan a dar unos conceptos muy fuertes sobre cómo interactuar con esas personas ideales, ¿no? Y qué expectativas pueden tener esas personas y todo esto. Ese es el punto de partida esencial, ¿no? Todo lo que surja de ahí tiene que construir valor para esas personas. Y si tú como líder, como profesional, como parte de un equipo entiendes eso, pues ahí estás bien parado. No debería nada que no aporte valor, básicamente. Bueno, muchísimas gracias por haber formado parte del lado B en este episodio. La verdad siento que fue un muy buen balance entre aprender algo nuevo y también ponernos a cuestionar, ¿verdad? No solo como clientes, como consumidores, sino también como las marcas o eventualmente lo que nosotros queramos ofrecer como marcas a los clientes. Entonces, les agradecemos mucho a quienes se conectaron hoy, a quienes nos escucharon. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Lado B by Brandy y nos vemos la próxima. Excelente, muchísimas gracias, Tere.
podcast fue producido por Randy, Creativity and Technology.